El 28 de agosto de 1942 dio inicio a una de las batallas más épicas de la Segunda Guerra Mundial, la Gran Batalla de Stalingrado, que enfrentó por un lado al sexto ejército alemán del general Paulus con las tropas soviéticas del general Chuikov. Fue una batalla terrible, desgastante y cruel que duró muchos meses y que supuso un gran desgaste para ambos bandos y que terminó con una victoria soviética. Muchos especialistas consideran que esta batalla supuso un punto de quiebre en la Segunda Guerra Mundial, un momento a partir del cual las tropas soviéticas tomarían la iniciativa y no pararían hasta lograr derrotar a los nazis 3 años y medio después. Esta batalla se produjo porque los nazis se empecinaron en tomar una ciudad simbólica que llevaba el nombre del dictador soviético. En este siglo XXI, en plena guerra de Ucrania, asistimos a una batalla de características similares en la localidad de Bakhmut. 10 meses de combates que acaban de terminar con el triunfo del lado ruso. Los ucranianos cometieron el error de nombrar la ciudad fortaleza y se empecinaron en su defensa y en su retención, consumiendo en el esfuerzo más de 70.000 soldados de sus mejores tropas. Los analistas están aún analizando qué tanto impacto va a tener este éxito ruso y se puede suponer un giro en la guerra. En este video vamos a analizar justamente eso, las semejanzas y diferencias entre la batalla de Stalingrado y la batalla de Bakhmut. Quédate y te cuento más. Bueno, antes que nada, queridos amigos, vamos a definir de qué se trata esto de las batallas simbólicas. Las batallas simbólicas son aquellos enfrentamientos entre tropas donde los dirigentes, digamos que asumen objetivos políticos, objetivos de propaganda, objetivos de moral, ¿no? De moral de las tropas o desmoralizar al enemigo. Entonces no son objetivos racionales, militares, tácticos, estratégicos. Son objetivos meramente políticos. Entonces el problema de esto es que los dirigentes están dispuestos a apostar mucho o apostarlo todo con tal de no perder dicho objetivo. Le pasó a los alemanes y franceses en la famosa batalla de Verdún en la Primera Guerra Mundial, con semejante mortandad de soldados innecesaria. Le pasó a los alemanes en Stalingrado, como hemos mencionado, donde se entercaron en tomar una ciudad porque se llamaba como Stalin y porque Hitler, mal informado, pensó que ya habían ganado y declaró la victoria con mucha anticipación, con lo cual estaba de por medio su propio prestigio personal. Entonces eso generó que ambos países se empecinaran digamos, en una lucha a muerte y que le dio la oportunidad a los soviéticos para sorprender a los alemanes con un ataque de flanco de pinzas, rodearlos y embolsarlos y prácticamente luego someterlos. Ahora en Bakhmut estamos observando algo similar porque Zelensky la nombró ciudad fortaleza, que no podía caer, que tenía que ser defendida a toda costa, que era un símbolo de la resistencia ucraniana, y entonces eso explica por qué tanto ucranianos como rusos se empecinaron en tomar una ciudad que no tenía una gran relevancia estratégica, esa es la verdad. Era un nodo importante dentro de la segunda línea de defensa ucraniana, pero no mucho más. Entonces, digamos, fueron los propios dirigentes los que le dieron esa importancia y obviamente ahorita, bien es cierto que estratégicamente hablando no es una ciudad clave, pero propagandísticamente hablando sí. Es decir, las tropas ucranianas pierden motivación, las tropas rusas las ganan. Digamos que el consumo de recursos ucranianos ha sido tan grande que va a ser muy difícil que logren reponer esas pérdidas rápidamente. Los rusos fueron muy hábiles y aprovechando su ataque a distancia con la artillería aniquilaron en gran parte de las guarniciones ucranianas. Entonces ese es el riesgo de las batallas simbólicas. Son batallas donde digamos está más en juego el ego que objetivos militares valederos. Entonces eso es un poco el riesgo que se corrieron ambos. Bakhmut, ¿se puede decir que fue una trampa ucraniana o una trampa rusa? A ver, vamos a analizar, porque hay muchos propagandistas ucranianos por ahí diciendo que esto ha sido una jugada magistral, le pusieron una trampa a los rusos y los han desgastado y ha sido la tumba de los rusos y del Stalingrado de los rusos. Mentira, vamos a demostrar por qué. A ver, desde el inicio de la guerra, los rusos han demostrado flexibilidad estratégica. ¿Qué quiere decir? Que cuando han tenido que retroceder no se han hecho ningún problema. Recordemos, estaban en las inmediaciones de Kiev en los primeros meses de la guerra, decidieron que era conveniente retirarse y se retiraron sin ningún problema. Luego, en las inmediaciones de Kharkov, cuando hubo la contraofensiva ucraniana, decidieron que era mejor retirarse a posiciones más seguras y lo hicieron sin ningún problema. En Gerson, en el sur, cuando se dieron cuenta que su posición era vulnerable ante una posible contraofensiva ucraniana y era mejor retirarse de Gerson para pasarse al otro lado del río Dnieper y tener mejores posiciones de defensa, cuando tuvieron que retirarse por iniciativa propia, lo hicieron sin ningún problema. Eso a mí me demuestra que los rusos tienen
una inteligencia para toma de decisiones superior, es decir, gestionan mejor sus recursos, no malgastan sus recursos. Por el contrario, los ucranianos, con esta terquedad por defender Bakhmut, al nombrar la ciudad fortaleza, al prometer que no va a caer, al convertirla en un símbolo de la resistencia ucraniana, me están demostrando que no tienen rigidez estratégica. Esto los rusos lo sabían muy bien. Sabían que el ego de Zelensky, el ego de los líderes de Occidente iba a ser mucho, es muy grande y por ende era muy fácil tenderles una trampa de desgaste. Si los rusos con esa flexibilidad estratégica se hubieran dado cuenta que era una trampa y se estaban desgastando mucho, se hubieran retirado sin ningún problema. Ya lo hicieron antes, lo iban a hacer ahora. Mientras al contrario, los ucranianos han demostrado terquedad, no querer ceder como pasó en Mariupol, hasta que mataron a los últimos ucranianos no quisieron rendirse. Es decir, Zelensky ha demostrado una y otra vez que no tiene ningún problema en sacrificar a sus soldados. Lo hizo en Mariupol, lo acaba de hacer en Bakhmut. Entonces, todo esto que he mencionado me lleva a pensar que realmente fue una trampa rusa y no fue una trampa ucraniana, totalmente. Y esto porque los rusos lo que hicieron, la táctica de los rusos ha sido un avance lento pero seguro. Es decir, como tienen una mayor capacidad de fuego artillero, de 10 contra 3, los rusos posicionaban sus baterías, machacaban las defensas de los ucranianos hasta que los saturaban y obligaban a los ucranianos a retroceder. Los rusos avanzaban un poco más, volvían a posicionar sus baterías de artillería y volvían a hacer la lluvia de fuego que saturaba a los ucranianos y los obligaba a retroceder hasta que los hicieron colapsar. Y en ese proceso, pues, los ucranianos mandaban y mandaban refuerzos y seguían siendo derrotados, seguían siendo aniquilados. Entonces, esa es la situación del por qué yo puedo concluir que esto se trató más de una trampa rusa que de una trampa ucraniana. En esta parte vamos a analizar cuáles son las diferencias entre la batalla de Stalingrado y la batalla de Bakhmut. Una primera gran diferencia es la magnitud de fuerzas en juego. En la batalla de Stalingrado combatieron alrededor de 400.000 soldados del eje alemanes versus 1.200.000 soviéticos, con lo cual la suma de soldados daba arriba de 1,5 millones en combate. Una cifra espectacular. Mientras en la batalla de Bakhmut han sido aproximadamente unos 80.000 ucranianos versus 50.000 rusos. No pasan de 150.000 soldados en combate. Con lo cual la batalla de Stalingrado fue 10 veces más grande que la batalla de Bakhmut. En duración, la batalla de Stalingrado fue desde agosto del 42 a febrero del 43. Unos 6 meses. La batalla de Bakhmut acaba de durar 10 meses. Ha sido más larga. En la batalla de Stalingrado, los soviéticos ganaron no por un ataque frontal, ganaron por un ataque de flanco, pinza, rodeando a los alemanes, embolsándolos y luego aniquilándolos. En la batalla de Bakhmut los rusos no ganaron por embolsamiento, han ganado por ataque frontal destructivo. La fuerza bruta, pura y dura, aplicada a un punto concreto, por saturación. Entonces ahí tenemos otra diferencia importante. Y por último, después de la batalla de Stalingrado, los soviéticos consiguieron la iniciativa estratégica, el impulso de ofensivas y ya no pararon hasta Berlín 3 años y medio después. Mientras en la batalla de Bakhmut aún esto está por verse. Los rusos han conseguido una victoria importante, simbólica, propagandística, de moral. En este momento detentan la iniciativa estratégica, siguen su avance y está por verse todavía si logran convertir esta batalla, este triunfo en una batalla decisiva al quebrar la tercera línea defensiva ucraniana en Kramatorsk y localidades vecinas y luego de ahí llegar hasta el Dnieper. Esto está en desarrollo, aún está por verse qué tanto se van a aparecer la una o la otra batallas en ese sentido. Muy bien, ahora analicemos cuáles van a ser las consecuencias de esta derrota ucraniana en Bakhmut. A ver, vamos a recordar el concepto de centro de gravedad, que es el punto, digamos, del movimiento y de la fuerza de un país. Aquel punto centro que si cae, el país prácticamente colapsa. En el caso ucraniano, al inicio era Kiev, luego fue Zelensky y en este momento es los aliados occidentales de Ucrania. Si esos aliados occidentales de Ucrania dejan de apoyar a Ucrania con armas, con dinero, con logística, con inteligencia, la guerra termina en una semana. Entonces para Zelensky es muy importante mantener su credibilidad ante sus aliados occidentales porque son ellos los que lo mantienen vivo al ejército ucraniano. El ejército ucraniano es un ejército zombie, solamente vive de las ayudas que recibe. Mientras el centro de gravedad del ejército de Rusia básicamente es Putin y su fuerza armada. Mientras Putin mantenga una buena, digamos, imagen y credibilidad y la fuerza armada rusa se mantenga cohesionada y con un esfuerzo potente, digamos, Rusia tiene ventaja. Por esa razón esta derrota ucraniana
ucraniana en Bakhmut es muy importante, porque a partir de este momento ya empiezan las voces, el desánimo en Occidente, empiezan a poner en duda el futuro de la guerra en Ucrania. Porque si una ciudad que fue fortificada durante 8 años, una ciudad donde estaban las mejores tropas ucranianas, con el mejor armamento de la OTAN, con los mejores instructores y mercenarios de la OTAN, ha sido derrotada, como dicen los rusos en broma, ¿no?, por un cocinero y un bando de expresidiarios, por alusión al grupo Wagner, a Prigozhin y sus mercenarios. Inclusive dicen que con lavadoras y con palas han vencido al ejército ucraniano y de la OTAN. ¿Qué le puede esperar al resto de ciudades ucranianas? Entonces, esto es un golpe de moral, es un golpe a la imagen, a la credibilidad de Zelensky, a la confianza de sus aliados, a la fe que tengan en la victoria ucraniana. Y por oposición, es un aumento en la moral rusa de que son capaces de lograr cualquier objetivo, que la guerra puede vencerse si ellos se lo proponen y aprovechan esta oportunidad. Es una oportunidad de oro que tiene Rusia en este momento y está por verse si la va a saber aprovechar, manteniendo el momentum, el impulso de avance de sus tropas. Es el momento en el que tienen que poner toda la carne en el asador para continuar avanzando y obligar a los ucranianos de la OTAN a sentarse en la mesa de negociaciones, porque ya pierden la voluntad de luchar. Recuerden que una guerra se gana no solamente por ganar batallas, se gana cuando quiebras la voluntad del enemigo de luchar, cuando el enemigo deja de confiar en que vale la pena luchar. En ese momento tú logras ganar. Entonces, estos golpes tipo Bakhmut son capaces de acabar con la voluntad de luchar, tanto de Ucrania, de Zelensky y sus dirigentes y de los aliados occidentales. Entonces, por eso es muy importante toda esta contrapropaganda que está viendo en redes, donde tratan de convertir una derrota en victoria, donde tratan de minimizar la importancia de la derrota ucraniana. Y pues porque pues en este momento hay una guerra de propaganda en todas las redes sociales, así que así esa es la situación y eso es lo que se avisora, ¿no? Rusia tiene una gran oportunidad de acabar de ganar esta guerra, y Ucrania ha sufrido un golpe duro y demoledor sobre su moral y sobre sus recursos, porque no va a ser simple reponer todo lo que han perdido en esta batalla de desgaste. Muy bien, queridos amigos, de esta manera llegamos al final de nuestro video con las siguientes conclusiones. Existen las batallas simbólicas y son las más peligrosas, porque es donde se juega el ego, el prestigio y solo hay intereses políticos de por medio. Así como el ejército alemán cometió el error de pelear la batalla de Stalingrado y a partir de ahí perder la guerra, el ejército ucraniano y Zelensky cometieron el error de aceptar pelear una batalla simbólica en Bakhmut y perderla. Rusia aprovechó el ego y la rigidez estratégica de Occidente y de Zelensky para hacerlo caer en una trampa de desgaste. Una trampa de desgaste del cual va a ser muy difícil que se recupere. El golpe a la moral ucraniana es terrible. El aumento en la moral rusa es tremendo. Y en este momento Ucrania se está jugando el todo por el todo. Si sufre una segunda batalla, una pérdida sonora, corre el riesgo de perder todas las ayudas occidentales. Porque los aliados occidentales, como buenos hombres de negocios, sus cálculos de apoyo no pasan por un apoyo moral o patriótico al pueblo ucraniano. Pasan por simplemente una evaluación de costo-beneficio, una evaluación de periodo de recuperación de la inversión, un cálculo, digamos, de rentabilidad en los negocios que se van a tener. Y entonces, si estos números no son beneficiosos para esos aliados, simplemente le bajarán el dedo a Zelensky sin ningún pudor ni vergüenza. Entonces, ese es el precio que está pagando Ucrania por haber elegido un líder populista, un líder irresponsable, que metió a su país en un pleito que no debió meterlo, un pleito ajeno entre Rusia y la OTAN. Y eso es un mensaje para Latinoamérica también, de tener cuidado con elegir líderes irresponsables, líderes dogmáticos y populistas. Cuidado, Latinoamérica. Hay que tener mucho cuidado y elegir siempre por trayectoria, más que por cara bonita o por un verbo florido o una labia muy efectiva. Entonces hay que tener cuidado con eso, mis queridos amigos, y espero tus comentarios en la casilla de abajo, ya sea que te hacen acuerdo o en desacuerdo con nosotros, ¿vale? Te mando un gran abrazo, te veo en el siguiente video y recuerda, Latinoamérica, unidad para ser grandes. Hasta la próxima. Gracias.